Buenas y soleadas tardes. Continuamos con el ciclo de conferencias Pintad vuestra época, testimonios de la vida moderna, con la segunda conferencia sobre vidas excitadas en la ciudad moderna, dentro de ese argumento que ya comenzamos a tratar el miércoles pasado en relación con el espectacular crecimiento de la población urbana que convirtió las metrópolis de finales de siglo en escenarios de unas renovadas formas de socialización y en escenarios sensoriales muy activos, muy excitantes, como hace alusión el título de la conferencia de la profesora doctora Sonsoles Hernández Barbosa de la Universidad de las Islas Baleares, que es profesora titular de Historia del Arte y que ha realizado en los últimos años una obra extensa e intensa en relación con el mundo de las sensorialidades, de la historia de la sensibilidad y de los sentidos. Sus publicaciones incluyen obras ya clásicas como Sinestesias, Arte, Literatura y Música en el París fin de siglo, 1880-1900, Un martes en casa de Mallarmé, Redon, Debussy y Mallarmé encontrados, publicado por la Complutense, y recientemente una obra que está alcanzando un notable éxito y que recomiendo encarecidamente, que es el libro Vidas excitadas, sensorialidad y capitalismo en la cultura moderna, que en parte va a glosar aquí, pasándolo por el tamiz de la exposición que nos reúne sobre arte y transformaciones sociales, y que explora el papel de los sentidos en el origen de la cultura de masas. Es además una notable escritora y autora de poemarios como Núcleos de evolución y Sobrevivir al hábitat. Y les dejo ya con ella, que sin duda nos va a ofrecer una conferencia, como acostumbra, llena de sentido y de sensibilidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Luis Saza-Tornil, el director del ciclo en el que se enmarca esta conferencia, el ciclo Pintad vuestra época, testimonios de la vida moderna, y también agradecer al Centro de Estudios del Prado el haberme invitado para estar aquí esta tarde con ustedes. Bueno, mi conferencia va a dar una imagen del fin de siglo más festiva, que completa de algún modo los contenidos de la exposición Arte y Transformaciones Sociales en España. Empiezo. Una de las guías de la Exposición Universal de 1900, la guía Hachette, que se publicaba ese mismo año, se refería al 1900 como el año más fértil en descubrimientos, el más prodigioso en el aspecto científico. Y solo 13 años después, el intelectual francés Charles Péguy declaraba: «El mundo ha cambiado menos desde Jesucristo que en los últimos 30 años». Lo que estaba cambiando no era solo el mundo, sino también las cosas y las personas. No solo los ritmos de trabajo, sino también los ritos y los gestos de la vida. También estos se estaban transformando. La historia es un conjunto de cambios, pero nunca hasta ese momento se habían apreciado a tal escala, como apuntaba el historiador Eugene Weber. El mundo industrializado que nacía de la mano del capitalismo fundó la experiencia de una cotidianidad hiperexcitada. Esto supuso un nuevo modo de enfrentar la vida en su dimensión placentera, pero también implicó un malestar aparejado. De forma paralela a estos cambios, la historia del arte occidental se enfrentaba en la última década del siglo XIX a una transformación radical.
rompiendo los parámetros que la habían regido en los últimos 500 años. El cuadro dejaba de interpretarse como una ventana abierta al mundo, cuyo propósito era reproducir la realidad fielmente. El estupor que provocaba la ruptura respecto a un arte mimético aparece retratado en el cuadro de Segundo Cabello titulado Fin de siglo, en el que un trabajador con su cesto de mimbre al hombro sonríe ante una obra que rompe los esquemas tradicionales del arte, al presentar un rostro gigante de color verde azulado, para nada realista. Las transformaciones sociales se revelaban así en consonancia con aquellas que en el arte del fin de siglo estaban teniendo lugar. A través de una selección de cuadros pertenecientes en buena medida al fondo del Museo del Prado y también a la exposición Arte y Transformaciones Sociales en España, que enmarca este ciclo de conferencias, con mi intervención nos aproximaremos al paisaje sensorial que conformó la ciudad moderna como espacio para unas vidas excitadas. Viajaremos de Madrid a París, pasando por Barcelona y haciendo escala en alguna otra capital de la geografía europea. Veremos cómo las transformaciones que en estas urbes tuvieron lugar conformaron al individuo moderno. Nos acercaremos así a la ciudad tentacular, que ganó en extensión al integrar zonas de trabajo que marcaban el paso de una cotidianeidad regida por la jornada laboral, pero que diseñó también zonas con amplios bulevares y recintos ajardinados en los que el paseo, la fiesta, el ocio, en definitiva, se convirtieron en acontecimientos cotidianos para el disfrute de sus habitantes. Por último, nos aproximaremos a cómo el entorno doméstico pasó a convertirse en el reverso de unos cuerpos exhaustos que se debatían entre la estimulación, el descanso y la enfermedad. Una de las transformaciones que introdujo la industrialización en las vidas de Occidente es la regulación del tiempo. Anteriormente, la experiencia del tiempo adoptaba múltiples y variadas formas, lo cual continúa sucediendo hoy en día en sociedades ajenas al capitalismo, cada vez menos. En el seno de la industrialización capitalista, la cotidianeidad del individuo está marcada por la conciencia del tiempo y la disciplina exigida por la sincronía en la producción. Las obras que el pintor catalán Santiago Rusiñol realiza entre 1886 y 1890 dan cuenta de los procesos de uniformización de la cotidianidad que supone el trabajo industrial. Se trata de interiores de tintorerías, herrerías, fábricas de paraguas o fábricas textiles, como la que aparece en este cuadro que pueden ustedes contemplar en la exposición. Observamos aquí el interior de una fábrica textil con mujeres trabajando en telares. En efecto, como se puede advertir en diversos cuadros de la exposición, las fábricas contaron con una importante mano de obra femenina. De hecho, hay una sección dedicada a esta, ¿no? A la mano de obra de las mujeres obreras. Se trataba de un entorno laboral que el artista Santiago Rusiñol conocía bien, el de las fábricas textiles, aunque desde una posición bien distinta, ya que pertenecía a una familia de empresarios de Manlleu, de la comarca catalana de Osona, en torno al río Ter. La jornada de trabajo, la producción en cadena, la obsesión por la productividad suponen el modo más palpable de entender cómo el capitalismo se insertó en las vidas de Occidente. A partir de la implantación del capitalismo, la experiencia del tiempo, previamente definida por fenómenos naturales,
y por tanto variable, queda marcada por la conciencia del reloj. Esto otorgó un protagonismo central en la vida moderna a este artefacto tecnológico, el reloj, que con la revolución industrial pasó a convertirse en un objeto necesario en la sincronización del trabajo. Un objeto que, como el historiador Edward Thompson ha revelado, los empleados priorizaban entre sus adquisiciones cuando adquirían cierto nivel de vida. En efecto, la tecnología en objetos de la vida cotidiana, pero también en los medios de transporte, aparece asociada a la ideología del progreso decimonónica. Para un individuo de finales del siglo XIX resultaba evidente que el cambio, la transformación histórica, equivalía a progreso, como ponía de relevancia la frase con la que daba inicio a mi intervención, la frase de la guía Hachette. Eran precisamente la tecnología y las comunicaciones los ámbitos en los que de forma más palpable el progreso se manifestaba. Así, los medios de transporte eran expresión de ese progreso. Entre ellos destaca el ferrocarril, que sustituyó progresivamente a los medios de tracción animal, particularmente a las compañías de diligencia. En efecto, la expansión del ferrocarril, con vagones arrastrados por máquinas de vapor que multiplicaban por 10 la velocidad de las diligencias, supuso que la movilidad fuese más cómoda, más puntual y más barata. En el territorio peninsular, desde mediados del siglo XIX, la red ferroviaria no dejó de crecer, abriendo nuevas posibilidades a la industria y al comercio, favoreciendo el crecimiento económico, la estabilidad política y la cohesión del territorio. La implantación de una red ferroviaria contribuyó asimismo a la unificación de los horarios, ya que con anterioridad el control del paso del tiempo se hacía fundamentalmente a través de relojes solares. Sin embargo, la hora que estos relojes proporcionaban no era la misma en todo el país, ya que se basan en la sombra que genera el paso del sol en cada lugar. Y esto suponía que cuando en Barcelona marcaban las 11:30, en Madrid solo pasasen unos minutos de las 11. El ferrocarril exigía la unificación horaria y así, en 1900 se aprobó en España la implantación de un horario único oficial que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 1901, cuando todo el país se puso en hora con el meridiano de Greenwich. Aquí tienen ustedes el reloj de la estación de Atocha, antiguamente Estación del Sur o Estación del Mediodía, que se instaló con la reforma que tuvo lugar en la estación en 1892 y que hizo de este reloj el más grande de la ciudad por encima del de la Puerta del Sol. Muchas estaciones de ferrocarril pasaron a incorporar relojes en sus fachadas, en un momento en el que todavía la mayoría de la población no poseía reloj de pulsera. Esto contribuyó a forjar una imagen arquetípica de estos edificios, de las estaciones de ferrocarril, que además de presentar un reloj en la fachada, integraban un vestíbulo ricamente decorado, del que da cuenta este cuadro que les presento. En él, el pintor catalán Tomàs Padró nos muestra el bullicio previo a la salida del tren en el vestíbulo de una estación. Estos espacios, destinados a acoger y dignificar al viajero y también a dignificar la propia experiencia del viaje en ferrocarril, solían presentar diferentes elementos decorativos, los cuales permitían a los pasajeros entretenerse en su contemplación durante la espera, a la espera de que llegase el tren. Pero no todo era regocijo en esta nueva experiencia del viaje en tren.
los accidentes ferroviarios se sucedían, algo que igual hoy en día no nos resulta tan ajeno, sobre todo en ciertos trayectos y territorios. De ello da muestra esta obra de Juventud, la primera firmada por su autor, Enrique Martínez Cubells, así como La Aguada de Mariano Pedrero, que pueden contemplar a la derecha, aquí en la diapositiva y también en la exposición Arte y Transformaciones Sociales en España. Este último autor, Mariano Pedrero, era el enviado especial de la revista La Ilustración Española y Americana al siniestro que se dio a conocer como la catástrofe del Jiloca. A partir de su experiencia in situ y del relato de los testigos, Pedrero realiza esta ilustración que da cuenta del efecto del descarrilamiento del tren sobre el puente que salva el río Pancrudo, un afluente del Jiloca a su paso por Teruel. Si bien no evitaba descarrilamientos como el que ilustra este cuadro, el reloj y la unificación horaria constituían algo imprescindible para evitar otro tipo de accidentes ferroviarios como eran los choques de trenes que circulaban entonces por vía única. Más allá del impacto del ferrocarril en la economía, el comercio y las relaciones humanas, el viaje en tren constituía en la época un acontecimiento novedoso que introducía en los cuerpos la experiencia de la velocidad. A partir de la década de 1850, la ciencia médica empezó a interesarse por los efectos que los viajes en tren tenían sobre la salud de los pasajeros y del personal ferroviario. Así, en 1857, el médico francés Édouard Adolphe Duchesne publicó el estudio titulado sobre los ferrocarriles y su influencia en la salud de los maquinistas y bomberos. Se trata de un estudio médico a propósito de la salud de las personas expuestas a menudo a los viajes en tren. Así, la experiencia del viaje en tren alteró, en efecto, de forma abrupta no solo los conceptos de tiempo y espacio, sino también los de autonomía, velocidad y riesgo a través de las nuevas experiencias que el viaje en tren traía implícitas. Entre esas nuevas experiencias se encontraban, además de la patología del viaje en ferrocarril debido al efecto novedoso de la velocidad, la cambiante percepción de los paisajes, ¿no?, que por primera vez eran vistas panorámicas y ya no escenas fijas vistas de forma individual, la ausencia de la conversación durante el viaje, algo extraño, al encontrarse frente a frente durante horas con personas desconocidas, la naturaleza problemática del compartimento ferroviario, que en ocasiones se convertía en un lugar de conflictos, al estar varias personas desconocidas en un entorno tan reducido, y la proliferación de efectos de shock que producía el viaje en tren, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los accidentes ferroviarios como aquellos a los que me acabo de referir y los que acabamos de ver en las imágenes. El ferrocarril no fue el único medio de transporte que pasó a sustituir a los medios de tracción animal. En el entorno urbano, la ampliación de la extensión de la ciudad, convertida en algunos casos en metrópolis, exigió nuevos medios de transporte que permitieran a los ciudadanos desplazarse desde sus lugares de residencia a sus lugares de trabajo. Piensen que a principios del siglo XX, más del 40% de los europeos y norteamericanos residía ya en ciudades, y de ese porcentaje, mucho más de la mitad lo hacía en ciudades que sobrepasaban los 100.000 habitantes. La ciudad creció en población y en superficie al recibir la emigración que desde zonas rurales encontraba en ella nuevas formas de subsistencia aparejadas a la revolución industrial.
Esto supuso que el viaje al trabajo se integrase en la experiencia diaria de buena parte de la población. Pongamos el caso de Berlín. Si tomamos como referencia el año 1913, cada berlinés hacía una media de 306 viajes en tranvía, lo cual era 3 veces más que lo que sucedía en 1890. Esto suponía que de promedio cada día unos 2 millones de berlineses se trasladaban a diario por la ciudad, en tranvía, en autobús, en metro o en tren de cercanías. Y más allá del caso de Berlín, el tipo de vida que implica un viaje diario al trabajo, algo que hoy en día nos resulta totalmente cotidiano, es algo que se convierte en una dimensión característica de la ciudad industrial en la que la clase obrera adquiere un particular protagonismo. El ómnibus, como se denominaban los primeros autobuses, se convirtió en un medio de transporte habitual en las ciudades, complementado por los servicios de tranvía. En París, por ejemplo, el primer tranvía circula en 1870, un año antes que en Madrid, o el servicio de metro, que en París se inaugura en 1900. En esta tarjeta postal de la capital francesa pueden ustedes contemplar diferentes tipos de medios de transporte que se daban cita. De derecha a izquierda, en primer lugar, 2 coches de caballos. En el medio, un tranvía todavía de tracción animal, que ven ahí con destino a Bastilla. Y a la izquierda, un ómnibus de 2 alturas a motor. Madrid fue la primera ciudad española que contó con tranvía, inicialmente de tracción animal, con una línea pionera que desde 1871 atravesaba el corazón de la ciudad. Los cambios que implica el empleo de medios de transporte a diario suponen la reconfiguración de la experiencia cotidiana de la sensorialidad, de los sentidos. No solo se daban cita en ellos, en estos nuevos medios de transporte, individuos de diferentes profesiones y estratos, notarios junto a empleados, como el carnicero que aquí Daumier nos retrata, sino que lo hacían de una forma inédita, adoptando una proximidad e intimidad insólitas hasta el momento. Aquí la joven bien vestida que centra la imagen es molestada por sus 2 compañeros en este viaje. El que está sentado a la derecha, a nuestra derecha, está borracho y se desploma sobre ella babeando. El de la izquierda es un carnicero en ropa de trabajo, con las manos en los muslos y las piernas abiertas, ocupando más espacio del que le correspondería, atendiendo a las condiciones físicas de afluencia del vagón. Hoy en día hablaríamos de este carnicero como un arquetipo de manspreading, ¿no? de desparramen corporal. En efecto, como el sociólogo George Simmel advirtió ya en la época, y lo cito, antes de que en el siglo XIX surgiesen los ómnibus, los ferrocarriles y los tranvías, los hombres no se hallaban nunca en la situación de estar mirándose mutuamente minutos y horas sin hablar. Es algo que vemos también en esta otra imagen, en la que asistimos al interior de un ómnibus en el momento en el que pasa el controlador de billetes. Vemos también que esos interiores no solo estaban atiborrados de personas, sino que se aprovechaban como soporte para imágenes publicitarias como las que vemos en el techo de ese interior de ómnibus. Pero la ciudad no solo se transformó en cuanto a su extensión, sino también respecto a su fisionomía, a su aspecto físico. Junto a las nuevas zonas suburbiales que acogieron a la población inmigrada del rural y que ampliaron los límites de la ciudad, la antigua urbe medieval de crecimiento espontáneo
dejó paso a la planificada ciudad burguesa, con sus bulevares de paseo, sus nuevas arquitecturas, que supusieron el derribo de buena parte de los antiguos burgos, incluidas en muchos casos las murallas. En buena parte de las ciudades europeas de tamaño medio, la renovación urbana tuvo lugar bajo la forma de ensanches. Se trataba de áreas urbanísticas de nueva creación, pensadas como zonas residenciales para la emergente clase burguesa y que albergaban a la vez edificios adaptados a las necesidades de abastecimiento de unas ciudades cada vez más pobladas. En París, durante el Segundo Imperio, la reforma de Haussmann, entre 1853 y 1868, impuso 300 kilómetros de avenidas rectilíneas sobre la villa medieval, en un proceso de planificación y renovación urbana que se completará durante la Tercera República y que será replicado en otras ciudades de Occidente. Este proyecto supuso que los antiguos callejones lóbregos quedasen atravesados por grandes bulevares jalonados de verde y elegantes fachadas que, a la vez que contribuían a mantener el orden público, daban lustre a la ciudad, a través de sus escaparates, por ejemplo. En este cuadro del pintor barcelonés Ramiro Lorenzale vemos al fondo la clásica fachada haussmanniana de líneas horizontales que continúan de un edificio a otro. En los balcones y las cornisas observamos la alineación perfecta de las fachadas, sin retiros ni salientes, con la característica cubierta en mansarda revestida de pizarra. Estos edificios haussmannianos del Parc de Monceau, en el lujoso distrito octavo de París, enmarcan aquí, en este cuadro, un paseo matinal de invierno, esta vez en coche de caballos, un paseo de unas niñas de familia acomodada. Señalaba antes que estas nuevas áreas urbanas pasaron a albergar edificios de nueva construcción, adaptados a la populosa ciudad moderna. Se trataba de estaciones de ferrocarril, bancos, mercados, que respondían a las necesidades propias de este contexto industrial. En relación con estos últimos, con los mercados, su surgimiento se integra en la formalización de los espacios dedicados al comercio, de modo que los puestos de carácter ambulante, los puestos itinerantes, pasaron a ser progresivamente reemplazados por espacios fijos. En París es el caso del gran mercado central de Les Halles. Los mercados contribuyeron a la transformación del paisaje sensorial de la ciudad, introduciendo un nuevo espacio formalizado en lo visual y más aséptico en lo olfativo, algo que iba acorde con las medidas higienistas de la época destinadas a mejorar la salud de los ciudadanos. Esto hay que entenderlo en la línea del proceso de desodorización que la ciudad emprende a partir de mediados del siglo XVIII, según el cual el hedor pasó a convertirse en sinónimo de insalubridad. Los estímulos visuales, olfativos, sonoros asociados a la materia orgánica quedaban así encerrados en el interior de estos mercados, algo que podemos ver retratado en estos cuadros del pintor francés Victor Gabriel Gilbert, especialista en la representación de este tipo de edificios. La ciudad de Madrid, en cambio,
muestra que espacios como tabernas, merenderos o puestos de venta ambulantes seguían teniendo un fuerte arraigo, particularmente en los barrios del norte de la capital. La venta informal constituía todavía a principios del siglo XX el modo habitual de distribución de víveres y artículos de primera necesidad en el caso de Madrid. Mientras tanto, las tiendas de alimentación y bebidas, que eran las que predominaban, seguidas de las tiendas de tejidos, se reservaban únicamente para los distritos céntricos y más ricos. En todo caso, con la aparición de los mercados, el espacio urbano quedó liberado en buena medida de los estímulos olfativos y sonoros propios de la venta de productos perecederos. Veamos, en cuanto al paisaje sonoro, las consignas de viva voz, esos gritos asociados al comercio ambulante, tratando de captar a su público, algo heredero de la Edad Media, tendieron a ser reprimidos cada vez más, tanto por la propia dinámica de las nuevas infraestructuras comerciales, ¿no?, estos mercados como el de Leal, como por la ley, como por instrumentos legislativos que comenzaron a legislar sobre el volumen sonoro de estos gritos, ¿no?, de estos cris. En general, el paso de los siglos XIX al XX, en ese paso se ha advertido un cambio en la actitud hacia lo sonoro. Al tiempo que en la ciudad se introducían nuevos sonidos asociados a los automóviles, a sus motores, a sus claxones, se produce un descenso del umbral de tolerancia hacia el ruido, hacia el sonido. Se impone en la ciudad, en definitiva, una mayor regulación de espacios y estímulos, de modo que aquellos asociados a la materia orgánica, ya sean visuales, olfativos, sonoros, quedaron relegados al interior de esas vitrinas enormes que son los mercados. Todo ello contribuyó a hacer de la compra una actividad moralmente respetable y, a su vez, físicamente agradable. Bien. El modo de venta al público de productos manufacturados presentó una transformación paralela a la que experimentaron los productos perecederos a los que me acabo de referir. Desde mediados del siglo XIX, los grandes almacenes, como evolución del bazar especializado, se convirtieron en los templos del consumo. Además de contribuir a la espectacularización de la ciudad, en los grandes almacenes se desarrollaron desde sus inicios estrategias de venta que asentaron el comercio moderno. Por ejemplo, con el catálogo de compra a distancia, con los periodos de rebajas o con el reparto de producto a domicilio. Constituyeron así espacios innovadores en la incorporación de nuevas técnicas de marketing, como la incorporación de atmósferas sensoriales a favor de la venta. Y así, cada uno de los elementos del interior de los grandes almacenes formaba parte de una puesta en escena pensada para crear un ambiente mágico y encandilador. A ello contribuiría el juego con las gamas de tonalidades, la disposición escenográfica de los objetos y la ambientación perfumada, lo cual contrasta con las condiciones de empleo de los trabajadores, en buena medida trabajadoras de la casa, de los grandes almacenes, ¿no? Convivía así el hedonismo del cliente con la disciplina férrea del trabajador. Aquí vemos el caso del Bon Marché parisino, el de mayor superficie hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. El interior estaba distribuido en torno a un patio central, al que daban las galerías de los pisos superiores como logias, ¿no?, de un teatro. Destacaba por su amplitud, por su luminosidad
una luminosidad proporcionada durante el día por esa luz cenital, esa luz que entraba desde la cristalera del techo. En horario vespertino estaba iluminado por lámparas de araña que, junto con la decoración de las paredes a base de cascadas de seda y las escalinatas que ven ahí al fondo, ofrecía un aspecto majestuoso. Por otra parte, el acabado de los productos que se vendían era tan deslumbrante que ellos mismos ejercían de decoración del espacio de venta. Así lo señalaba la prensa de la época a propósito del Bon Marché, de este gran almacén. Decía la prensa, el Le Monde Illustré: la mercancía se despliega, los paños cuelgan, los tapices son expuestos sobre las balconadas, los bolsos forman una guirnalda. El objeto de comercio se introduce como parte del decorado. La puesta en escena comenzaba a valorarse como un elemento favorecedor de la venta, lo cual va de la mano de la aparición de una nueva profesión, la de la persona encargada de montar los escaparates y la decoración interior, como, por ejemplo, este expositor de calzado. En estos nuevos entornos se establece una relación novedosa con el producto. El género ya no se ofrece a demanda de la clienta, sino que se encuentra a disposición de ella en mostradores como los que acogen estos guantes que ven en esta tarjeta postal. Esto introduce el sentido del tacto en la compra, desatando como consecuencia toda una fiebre cleptomaníaca en los grandes almacenes. Esta cleptomanía preocupó incluso al ámbito de la medicina. Aquí tienen la portada del tratado del doctor Paul Dubuisson, el director médico del Hospital Psiquiátrico de Santa Ana de París, que buscando una explicación a estos robos compulsivos que llevaban a cabo las mujeres de clase alta, concluía en este tratado, lo cito a él: la mujer roba, pero es el comercio el que la empuja a robar. ¿No? Esto nos habla del carácter espectacular de estos espacios que desatarían esos impulsos irrefrenables de poseer ciertos objetos para unas mujeres que, por otra parte, no eran dueñas de la economía familiar, ya que ésta siempre dependía de sus maridos, que eran los que no les dejaban pues, determinada cantidad de dinero para hacer las compras que ellos estimasen. En efecto, en la segunda mitad del siglo XIX, las dinámicas de mercado capitalistas modificaron los criterios de compra. La compra dejó de estar regida por la supervivencia, comprar los productos necesarios, y en su lugar se introdujo el capricho. En consecuencia, frente a la racionalidad del discurso, de lo que el vendedor de lo que el vendedor trata de ofrecer a su clienta, frente a la racionalidad también de la propia compra, lo que se busca es asaltar los sentidos del público, seduciéndolo a través de los 5 sentidos y haciéndole caer en la tentación de una compra que en realidad no necesita. Este cuadro del pintor suizo Félix Vallotton, uno de mis pintores favoritos, muestra en primer plano a una sofisticada pareja. A la izquierda el vendedor con su corbata y sus pantalones a rayas a la moda, y a la derecha la clienta elegantemente vestida, y vemos cómo a la que trata de vender un perfume. El propio gran almacén ejerce de decorado de esta escena de seducción. Ven a la izquierda jabones, perfumes, artículos de tocador cuidadosamente empaquetados y dispuestos. Y detrás
los estantes del aparador que brillan con atrayentes líquidos y reflejos cristalinos. En el momento en que la compra adquiere este carácter hedonista, acaba integrándose en el ámbito del ocio. El ocio es intrínseco a las sociedades industrializadas que establecen la división del tiempo entre trabajo y vida. El nec otium, el negocio, como negación del otium, del ocio, ¿no? Según establecían los romanos. La ciudad se convierte en espacio privilegiado para el disfrute del ocio, ya sea en forma de teatro, en sus diferentes variantes, teatro por horas, music hall, varietés, cuplés, psicalipsis, circo, títeres, que tenían particular éxito en la España decimonónica, y traspasado el 1900, el cine. Aún así, las celebraciones tradicionales de carácter popular siguen vigentes, como ejemplifican estos dos cuadros de carácter costumbrista, que tienen como hilo conductor el festejo engalanado con esos farolillos de papel que vemos en el momento de su preparación en la obra de Gabriel Palencia a la izquierda y ya dispuestos a la derecha en la obra de Felipe Abárzuza. Estas celebraciones de carácter más o menos popular conviven con otras formas de ocio tradicionalmente ligadas a las clases pudientes. Es el caso de la asistencia a conciertos de música clásica o espectáculos de ópera destinados a un público burgués o aristocrático. En esta escena, el palco del Teatro Real se nos muestra como un espacio a caballo entre lo público y lo privado. Así, el palco aparece como prolongación del salón aristocrático o burgués, donde, a pesar de la estricta etiqueta, se permite una mayor relajación en las relaciones sociales. De ahí ese gesto de complicidad coqueta entre el hombre en pie y la mujer que centra la escena. También surgen espacios de recreo propios de un nuevo grupo social, como es el de la bohemia, particularmente vinculada a los ambientes artísticos parisinos. Aquí el mundo de la noche de cabarets, music halls, teatros, café-concierto, cobra particular protagonismo. En este cuadro de Anglada Camarasa vemos cómo, ante la ausencia de público y de bailarines o músicos, el pintor modernista nos presenta el interior de un café-concert, un café-concierto donde divisamos la tribuna con esa balaustrada y en cuyos cristales aparecen reflejados los efectos de las luces. En esta dimensión de la ciudad como espacio para el ocio, cobran particular protagonismo las experiencias proporcionadas por nuevos dispositivos tecnológicos en forma de atracciones de feria. Entre las más populares se encontraban los panoramas, por los que se estima que a lo largo del siglo XIX pasaron casi 100 millones de personas. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando todavía no existía el cine, los panoramas se convirtieron en dispositivos cada vez más sofisticados en la imitación o en la génesis de experiencias simuladas, ya fuesen paisajes, vistas de ciudades, escenas bélicas, a través de estímulos dirigidos a los 5 sentidos. Veremos de qué forma. Si en un principio los panoramas eran imágenes fijas, eran como enormes cuadros expandidos, poco a poco fueron incorporando mecanismos que dotaban de movimiento a la estructura, lo cual resultaba particularmente pertinente cuando la experiencia que se trataba de simular era la de los nuevos medios de transporte, las de los viajes. Así, la simulación de viajes no solo en tren, sino también viajes en barco, centraron el interés de los constructores de panoramas, en un momento en el que
También los cruceros marítimos comenzaban a popularizarse entre las clases altas, como parte de una incipiente industria turística. Un panorama que simulaba uno de estos cruceros se presentó en la Exposición Universal de París de 1900. Se dio a conocer como el mareorama y se ubicaba en este punto de la geografía parisina, en el campo de Marte, próximo a la Torre Eiffel. Aquí lo encontramos. El propósito de esta atracción del mareorama era simular un viaje en barco durante media hora por el mar Mediterráneo. Consistía en una estructura en forma de barco, un barco gigante, imagínense, 33 metros de largo, con capacidad para 1.500 personas, con un dispositivo de pistones hidráulicos sobre el que se ubicaba esta estructura y que producía el efecto del movimiento del barco sobre el mar. Esta estructura permitía imitar el balanceo de las mareas, de ahí el nombre, lo que producía efectos de vómitos y mareos entre el público. En torno a esta estructura, aquí lo vemos en la sección desde arriba, en torno a esta estructura central, a través de un sistema de poleas, discurrían lienzos en los que aparecían representados las diferentes escalas en las que el crucero separaba. Unos lienzos, imagínense, de 13 metros de alto, por 1 kilómetro de largo, y que dibujaban paisajes como estos. Aquí tienen algunas de las escalas del viaje que realizaba el mareorama: Nápoles, arriba con el Vesubio al fondo, Venecia y Estambul, con la Basílica de Santa Sofía ahí en medio, que la pueden ustedes reconocer. Mientras estos paisajes pasaban en torno a esa estructura central, simulando el efecto del movimiento del barco sobre el mar, una orquesta interpretaba música sinfónica inspirada en el folclore de cada uno de estos territorios, por ejemplo, una marcha turca al acercarse a Estambul, y al mismo tiempo la tripulación vaporizaba esencias marinas, esencias de mar, de forma que a través de estímulos dirigidos a los 5 sentidos se buscaba simular la ilusión del viaje. El propio diseño de la cubierta del mareorama simulaba la de un crucero de la época, desde los que era habitual la contemplación del paisaje con prismáticos, cuando el barco se iba acercando a tierra. Se trata del mismo gesto que protagoniza este cuadro de José Bermudo, en el que vemos la cubierta de un buque de recreo que lleva puesta la toldilla para proteger a los pasajeros del sol. La figura central divisa con sus prismáticos el puerto en tierra donde van a desembarcar, al tiempo que un marinero a la izquierda limpia la cubierta. A lo largo del siglo XIX, los binoculares adquirieron cada vez más popularidad a partir de sucesivas versiones mejoradas de este dispositivo. Aquí la elegante y estilizada joven que retrata Palmaroli está representada en el momento en que ha abandonado la lectura para mirar algún punto con sus prismáticos. Una obra que es muestra de los veraneos de su autor en Normandía. En el marco de este capitalismo industrial, los binoculares, como los panoramas y otras tecnologías, no dejaron de experimentar versiones mejoradas. En el caso de los binoculares, derivarán en prismáticos cuando los anteojos incorporen un prisma, de ahí su nombre. Esta dinámica de obsolescencia de la tecnología, según la cual los nuevos objetos tecnológicamente más sofisticados sustituyen a los anteriores, que a su vez van quedando caducos, algo que
hoy nos suena también hoy en día, contribuyó a fundamentar esta ideología del progreso. Al mismo tiempo, estos dispositivos ópticos modelaron la sensibilidad del individuo moderno, haciendo de la visión un elemento de recreo en sí mismo. Una versión más sofisticada del mareorama es la que se situó en la plaza de Cánovas del Castillo, frente al Museo del Prado. Se trata de la atracción conocida como el cine fluo, que estuvo en cartelera desde verano del 1908 hasta 1911. A diferencia de las telas pintadas en movimiento del mareorama, en el mareorama la imagen todavía se constituía a partir de telas pintadas en estilo realista, el cinefluo, en cambio, introducía el cinematógrafo. El cinefluo se ubicaba en un recinto de atracciones que incluía, como podemos ver en este anuncio, patines, tobogán y, junto a estos otros artilugios de recreo o zonas de recreo, el cinefluo, junto a ellos, era este dispositivo en forma de barco, aquí lo ven a color, un dispositivo que proyectaba películas rodadas en un mar embravecido. Lo que se trataba era de simular el trayecto de un viaje en barco, en este caso, ya no por el Mediterráneo, sino desde Nueva York a las Islas Canarias, a través del Atlántico, al tiempo que se movían los asientos en los que el público se ubicaba, simulando el efecto del oleaje. Se trataba de un montaje diseñado por el que entonces era el escenógrafo del Teatro Real, el italiano Giorgio Busato. Bien. Los dispositivos ópticos con imágenes en movimiento no solo estaban presentes en la esfera pública, sino también en los interiores domésticos. Así, el espacio doméstico se fue poco a poco transformando con nuevos objetos que los alejaban de aquellos hogares regidos por la supervivencia de los tiempos premodernos, llegando incluso a producir un efecto de horror vacui, como caracteriza a los interiores burgueses. Los hogares burgueses decimonónicos ya no solo buscaban la practicidad, sino que en su interior se introducían criterios de gusto, de placer, de entretenimiento, ligados a la experiencia táctil, visual u olfativa. Así, diferentes tipos de artilugios y juguetes ópticos comenzaron a poblar los interiores de las clases burguesas y aristocráticas. Junto a la tradición de la linterna mágica, un dispositivo heredero de la cámara oscura y que permitía proyectar imágenes como las que vemos aquí, junto a la linterna mágica, decía, en el siglo XIX se patentan y popularizan diferentes artilugios que juegan con el efecto de la imagen en movimiento, antes incluso de la invención del cinematógrafo. De este modo, juguetes ópticos como el praxinoscopio a la izquierda o el zoótropo a la derecha permitieron a individuos del siglo XIX experimentar en su domicilio con la imagen en movimiento, antes de que ésta se popularizase a través del cine. Estos objetos podían adquirirse en comercios y tiendas especializadas, particularmente ópticas, también en los grandes almacenes, y resultaban tan llamativos que su imagen se integró en tarjetas postales, estampas y anuncios publicitarios como las imágenes que les presento. Este tipo de materiales efímeros en papel se popularizaron también a finales del siglo XIX con el desarrollo del turismo, en particular es el caso de las tarjetas postales. Se trata de materiales como los que protagonizan este cuadro, en el que dos mujeres, ataviadas según la moda de la época, contemplan tarjetas postales y estampas en papel.
También vestido según la moda de la época, se presenta el niño que desencadena este inminente diluvio. El traje con falda que lleva era en la época un atuendo típico de niño y no de niña. Así lo podemos corroborar en el catálogo de ventas del año 88 de los grandes almacenes El Siglo de Barcelona, donde se anuncia un vestido para niños similar a este. Este tipo de traje era el vestido clásico antes de que se popularizase el típico traje de marinero con pantalones. El género del protagonista también aparece corroborado por los juguetes que lo acompañan, que son juguetes típicamente asociados al universo masculino. Y es que en el siglo XIX los juguetes de niño y los de niña estaban claramente diferenciados. También en la exposición, en la sala dedicada a la educación, podemos advertir esta diferencia de educación de niños y niñas. Y precisamente hace 2 días tuvo lugar aquí en el Prado un taller precisamente sobre la educación de las niñas. En este cuadro encontramos un tren y un velocipedista. Los juguetes de transporte se consideraban entonces, todavía se siguen considerando, propios del género masculino. Remitían al efecto de la velocidad de esos nuevos medios de transporte a los que me he referido. Estos juguetes estaban fabricados en lata y su diseño seguía la última moda del momento en el sector de los juguetes. Prueba de ello es que el mismo modelo de velocipedista se vendía en los grandes almacenes El Siglo de Barcelona, según un catálogo del año 94, y también se podía adquirir en estos grandes almacenes un tren muy parecido al de la imagen, según un catálogo de 3 años después. Los dependientes de los grandes almacenes daban cuerda a este tipo de juguetes sobre los mostradores para que las clientas y sus hijos descubriesen su funcionamiento como un paso previo a la venta en esta cultura de la seducción mercantil a la que me vengo refiriendo, ¿no? Tratando de llamar la atención. Frente a los excesos de la estimulación, los interiores domésticos se concibieron también como espacios para el descanso. De ello dan muestra diferentes cuadros del fondo del Museo del Prado que llevan títulos como La pereza, La perezosa o Esta joven descansando, pero también esta otra de Ramón Casas que ya se muestra explícitamente cansada y evidenciando su extenuación, el autor evita representar su rostro. Se trata de mujeres que, ya sea de una clase social u otra, muestran una actitud de retiro ante los reclamos de la vida. También el cansancio excesivo y prolongado empieza a llamar la atención de la medicina, producto de una cotidianidad agotadora. Las mujeres exhaustas o descansando pasan a ocupar las temáticas de los cuadros, del mismo modo que lo hace la enfermedad. Esto se produce de la mano del estilo naturalista que permitió asentar la plasmación de temas cotidianos tratados de forma objetiva, como esta sala de hospital durante la visita del médico jefe, que pueden ustedes contemplar en la exposición. Se trata de un momento histórico en el que la responsabilidad de la salud comenzaba a recaer en manos civiles y no religiosas. Las condiciones sociales y laborales, regidas por la productividad y el control del tiempo, hacen que fuese en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando se diagnosticasen los primeros casos de ansiedad laboral, insomnio y estrés. La hiperestimulación genera un nuevo tipo de recepción marcada por experiencias de fragmentación, de shock, de dispersión, que redunda en nuevas patologías. Ya por entonces el sociólogo Josh Simmel identificaba lo que él denominaba el problema de la atención como producto del exceso de estímulos que conducen a una falta de atención. Como resultado, aparecen a finales del siglo XIX afecciones como la neurastenia,
producto de un supuesto exceso de demanda del cerebro. La fatiga mental y su extensión en la neurastenia, literalmente una debilidad nerviosa, eran consideradas signos de una sensibilidad excesiva, producto de un agotamiento derivado de este ritmo intenso de la vida moderna. Se trataba de una enfermedad cuyos síntomas serían similares a lo que hoy conocemos como el síndrome de fatiga crónica. La enfermedad de la neurastenia, que permitió otorgar entidad clínica a la fatiga, experimentó gran auge en Europa, en América y en el sudeste asiático a partir de 1880. Las enfermedades ligadas al sistema nervioso condujeron al incremento, según se acercaba el final de la centuria, al final del siglo XIX, del consumo de sustancias que se pensaba tenían efectos sedantes, como el tabaco, pero también de excitantes como el té y el café. Todo parece apuntar a que eran los propios médicos quienes recomendaban el consumo de estas sustancias que hoy en día sabemos que no contribuirían precisamente a erradicar estos estados psicológicos inestables. La prescripción médica era común en el caso de la morfina, ante la cual médicos y pacientes se mostraron en un principio entusiasmados. Es conocida la adicción en la época a la absenta y a la morfina, que en el fin de siglo dio lugar a toda una morfinomanía entre amplios sectores de la población. Si el ilustrador franco-suizo Eugène Grasset nos retrata aquí el momento de la inyección de la droga, Santiago Rusiñol representa los efectos justo posteriores a la inyección. El hecho de que el propio Rusiñol fuese morfinómano reconocido hizo que este cuadro se interpretase en su época como una provocación. La proliferación de estupefacientes discurrió en paralelo a la comercialización de remedios específicos para calmar los dolores de esta sociedad hiperestimulada. En Francia, productos como Nevgalin Rosé o Magil, Cerebrin, Teinol Bailly se vendían como remedio para la neurastenia, la neuralgia, las migrañas. El Teinol Bailly era un excitante del sistema nervioso a base de teína. La publicidad de este producto declaraba sus efectos calmantes contra el dolor fruto de la sobreexcitación y a su vez se presentaba como estimulante reactivador del sistema nervioso agotado. Pero además de para todo tipo de dolores de cabeza, estos productos se ofrecían como sanadores de ciáticas y lumbagos, dolencias reumáticas, de riñones, incluso para los ataques de gota. Los amplios beneficios que se atribuían a estos productos milagro se justificaban al entender que el origen de los dolores se encontrarían en una inflamación del sistema nervioso el sistema nervioso se encontraba distribuido por todo el cuerpo, le afectaban completamente. La propia neurastenia se correspondía con una lesión nerviosa. La hiperestimulación acababa generando, se creía, un agotamiento o desgaste fisiológico de tipo neuronal. El efecto que tenían estos productos sería doble. Por un lado, calmarían ese dolor generado por una excitación excesiva del sistema nervioso, a la vez que reactivarían su correcto funcionamiento. La versión del Teinol que se distribuyó en España iba incluso más allá. Entre sus sorprendentes beneficios se encontraba la cura de toxicomanías como la morfinomanía, la cocainomanía e incluso el alcoholismo. Todas ellas enfermedades propias del mundo moderno a las que habían conducido los efectos de la estimulación. Y ya para concluir, resulta difícil abstraerse de una lectura actualizada de estos planteamientos, más aún en un mundo como el actual, dominado por las comunicaciones, el marketing a distancia, más que nunca hoy dirigido, como señalaba George Simmel, para su época y lo cito a él de nuevo, consumidores que son completos desconocidos y que nunca han entrado en la esfera visual del productor propiamente dicho.
nada más lejos que las redes sociales. En esta misma línea, quizá el que haya sido el pensador más popular del fin de siglo, Max Nordau, predecía a finales del siglo XIX que el final del siglo XX albergará a una generación a la que no le molestará leer una docena de metros cuadrados de periódicos al día, que le llamen por teléfono constantemente, pensar en los 5 continentes del planeta de forma simultánea, pasar la mitad de sus vidas en vagones de trenes o máquinas de volar, y que sabrá cómo encontrar la tranquilidad en medio de una ciudad poblada por millones de personas. ¿Cómo no reconocer nuestro mundo globalizado e hiperexcitado en esta descripción escalofriantemente vaticinadora de Max Nordau? Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención.